Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. El Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 24, dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Uno de los aspectos muy importantes dentro de la teología es entender quién es Dios. Definitivamente todo está relacionado en Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Es Dios una persona? ¿Son dos personas? ¿Son tres personas? ¿Cómo está compuesto Dios? Y quiero enfáticamente decir que Dios no es una persona, mucho menos dos personas, y extremadamente no son tres personas. Dios es espíritu. Tampoco son dos espíritus o tres espíritus. Dios es espíritu, uno solo, único e indivisible. Ese es el monoteísmo en el cual la Biblia así lo enseña. Y hay muchas religiones y doctrinas ahora que muestran de que Dios son tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y mencionan que la primera persona es el Padre, la segunda persona el Hijo, la tercera persona el Espíritu Santo, y entre estas tres personas conforman un Dios. Dicen también, de acuerdo al triángulo de la Trinidad, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno de ellos es separado el uno del otro, pero cada uno es una persona y cada uno es Dios. Si ciertamente esa es la enseñanza bíblica, entonces debemos reconocer teológicamente que son tres personas. Si cada uno es un Dios y no es una persona igual que la otra, entonces definitivamente son tres dioses. Lo cual toda doctrina trinitaria rechaza creer en tres dioses, pero su doctrina definitivamente, eso es lo que enseña en el trasfondo. En el año 381, en el concilio de Constantinopla, fue donde apareció la primera vez que se mencionó la divinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque todavía no se usó la palabra Trinidad, ya se separó al Padre, Hijo y el Espíritu Santo en el concepto. Más adelante, recién fue en el concilio de Calcedonia en el año 451, mucho más tarde después, cuando empezó ya a aparecer la palabra prosopón, que significa persona. Y se la empezó a aplicar a Dios, y empezaron a decir que Dios son tres personas, el uno diferente al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo vengo a decir en este estudio de la manera más clara, más simple, más sencilla, que eso no es bíblico. Muchos mencionan que porque el Padre piensa, el Hijo siente, el Espíritu Santo actúa, entonces son personas. Eso no tiene sentido. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres manifestaciones del único y soberano Dios. Nosotros, por supuesto, que creemos en el Padre. Creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Toda la Biblia está centrada en estas tres manifestaciones. Pero no son personas que conforman un Dios, son maneras como Dios se ha manifestado al hombre. Ahora muchos nos dicen, pero pastor, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el hombre es un ser tripartito que tiene alma, cuerpo y espíritu, y que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, por tanto Dios tiene que ser un Dios trino, lo cual no es cierto. Nosotros no fuimos creados a la imagen de Dios, a una imagen visible, porque Dios es invisible, y la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. Dios es invisible. No fuimos creados a la imagen visible de Dios, sino en la imagen espiritual de Dios. Y nosotros entendemos desde todo punto de vista que Dios es uno solo. Dios es el Dios de la creación. Dice la Escritura, hemos leído Juan 4:24, es espíritu. Ese espíritu vino y se manifestó en carne, es el Señor Jesucristo. Ese espíritu es el que creó los cielos y la tierra, y ese es el Padre, porque es Padre de toda la creación. Y es el mismo espíritu que vino y descendió en Pentecostés y ahora habita dentro de nosotros en la iglesia. Pero no son tres personas diferentes. Dios es uno y uno es su nombre. Jesús es su nombre.